No hay mejor lugar que estar en nuestra casa. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos hoy. ¡Bienvenidos! Gracias de todo corazón por este tiempo que el Señor ha permitido compartir este púlpito. Siempre vienen a mí recuerdos muy hermosos porque la historia ha marcado, como siempre lo hace Dios, huellas a lo largo de los años, y en estas huellas han participado mujeres que Dios ha levantado para de una o de otra manera, ¿no?, dar a conocer el poder del Evangelio. La iglesia del Batán, su gente de esos tiempos, igualmente Dios usó para el desarrollo de las iglesias hijas de Batán que hoy tenemos. Recuerdo desde la iglesia La República, muchos años atrás, donde el Señor levantó hombres y mujeres para poder predicar ahí en ese lugar tan especial. La iglesia de Cumbayá, que ustedes seguramente conocen, hombres, líderes y mujeres, hombres y mujeres que se levantaron por un llamado de parte de Dios para ser parte del desarrollo de la iglesia de Cumbayá. De igual manera para la iglesia del Valle de los Chillos y la iglesia del Batán, en su tiempo el Señor utilizó para poder desarrollar todos estos proyectos. Y la iglesia aquí de Puembo, yo recuerdo muy bien que un buen tiempo en que tuvimos un retiro de los pastores acá en Puembo, y yo me venía a las madrugadas, 5 de la mañana, a orar por estos lugares en donde se estaba pensando que Dios puede poner una iglesia en este lugar. Y miren lo que es para mí un tiempo muy hermoso, saber cómo Dios ha puesto todas las iglesias de Batán, tienen ya su lugar y su gente siempre proclamando la verdad del Evangelio. Y esto es algo realmente muy hermoso. Siempre creo yo que los jóvenes que yo veo aquí, que en el tiempo de Batán eran líderes y sus hijos eran bebés, hoy están adultos y liderando varios lugares de las iglesias de Batán. Y esto para mí también es muy emocionante, como también hay que recordar, y espero que ustedes siempre recuerden, que hubo hombres y mujeres que trabajaron fuerte para que las iglesias puedan desarrollar. Muchos de ellos ya están en la presencia del Señor. Manuel Conta, Roberto Proaño, Anita Begdash están ya en la presencia del Señor, y yo estoy en esa misma leva, ¿no?, que estoy posiblemente para ir a la presencia del Señor en poco tiempo. Gracias por esta oportunidad que el pastor Gio me lo dio. El pastor Gio fue parte también de la iglesia del Batán y hoy está liderando la iglesia de Puembo. Permítanme tener un tiempo de oración. Padre querido, con todo mi corazón pongo delante de ti este tiempo, Señor. Examina mi corazón, prueba, ve si hay en mí caminos de perversidad. Guíame por el sendero eterno. Permite, oh Señor, que así como la lluvia que cae del cielo y no regresa más allá, sino que cae en la tierra, penetra el agua y germina con alimentos para el que tiene necesidad, no permitas, oh Dios, que tu palabra regrese vacía. Así como la lluvia no puede regresar más hacia arriba, esta palabra tuya que ha sido dado pueda quedar en el corazón de las personas presentes aquí y que cumpla el propósito para el cual están. Gracias, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio? ¿O qué debe producir el Evangelio? ¿Verdad? El Evangelio es una expresión que se entiende que todos nosotros debemos entender. Es una buena noticia, pero una buena noticia tiene que transformar comunidades. Si el Evangelio no transforma comunidades, algo está pasando con la persona que anuncia el Evangelio.
En otras palabras, se puede decir de manera muy clara y directa que si usted y yo somos creyentes y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, se entiende que debemos cambiar el lugar donde el Señor nos ha puesto. Se debe visualizar esos cambios, se deben medir esos cambios. ¿Para qué? Con el único fin de que el Evangelio sea dado a conocer. Es nuestra responsabilidad dar a conocer el Evangelio y transformar la realidad presente. El Evangelio transforma la realidad presente. Como país, lamentablemente, estamos en una situación muy crítica, ¿verdad? Que todos nosotros conocemos. El crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción ha tomado los gobiernos a lo largo de muchos años. Y nosotros no sabemos qué va a pasar mañana por este problema del paro. No sabemos si nuevamente se va a topar el grupo de nuestros indígenas tomar Quito, como hay el riesgo. No sabemos qué va a pasar. Estamos viviendo en una situación de alto nivel de estrés. ¿Qué debe hacer la iglesia? Si nosotros como iglesia quedamos solo observando la realidad que está pasando en el Ecuador, algo nos está pasando, algo nos está sucediendo. Si se nos ha dicho que el gobierno está en una guerra, estamos en guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, ¿no? ¿Cuál es el rol de la iglesia frente a esta guerra? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué deberíamos nosotros hacer? ¿Hay algo que Dios nos está diciendo que debemos hacer para cambiar la realidad presente? Eso es un tema que vamos a abordar ahora. Este libro que el Señor ha permitido hacer, que es el resultado de tantos años de vida y de las experiencias de haber sido parte de las iglesias hijas, apunta a un análisis profundo de la verdad en función del libro de Santiago, para que el creyente tome la responsabilidad de que el Evangelio que ha recibido por gracia lo ponga en práctica y transforma la realidad presente. Por eso este tema que vamos a ver ahora, esperemos que las láminas lo puedan estar funcionando, ¿no? Es la transformación de mi lugar de trabajo. El texto que voy a utilizar aquí, y espero que lo podamos visualizar, dice así, Romanos 8:1. Vamos con atención. Tenemos un gran riesgo como cristianos cuando leemos la Biblia al apuro. Y cuando leemos la Biblia al apuro, no nos queda, pero eso no es suficiente. El texto bíblico tiene que ser leído, asimilado, utilizado en mi vida personal, aplicado en la vida práctica y que genere transformación. Ahí es cuando hemos entendido el texto bíblico. Caso contrario, no. Si el texto bíblico no ha sido utilizado para transformar la realidad presente, entonces algo me ha pasado a mí. Algo me ha pasado a mí. Y miren lo que dice el libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso implica de que la persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal y que vive conforme al Espíritu, ya no hay ningún problema respecto al infierno. Que el infierno nada tiene que ver con nosotros. El diablo está, por lo tanto, hecho a un lado, porque ya no hay ninguna condenación. Estamos libres de condenación los que viven según el Espíritu, como dice el texto, y no según lo que es la ley de la carne. Este principio, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa? Que usted y yo tengamos claro que no hay ninguna ya condenación para conmigo. Ya tengo resuelto el tema legal frente a Satanás y al infierno. Que yo soy una nueva criatura y tengo el poder suficiente por el Espíritu Santo que mora en mí para hacer cambios en mi casa, en mi hogar, en mi lugar de trabajo. Porque se entiende que eso es. Jesús vino a este mundo, y el texto que es muy conocido, porque por amor, ese amor tremendo del Padre, envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por lo tanto, este concepto de que yo no tengo nada que ver ya con el infierno implica que el concepto de vida eterna
está muy claro en nosotros. Y vivimos en esta tierra con esa conciencia clara, con ese propósito firme. Somos eternos, ¿sí? Somos eternos. ¿Está claro en eso? Y si somos eternos y al infierno nada tiene que ver con nosotros, por lo tanto, algo tengo que yo hacer en este lugar donde Dios me ha puesto. ¿Qué cambios, qué transformaciones debería yo hacer? Y una cosa, en el hogar y en mi lugar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque, querido amigo, con todo el corazón, ¿cómo podemos solucionar el problema de la corrupción de años y de años que se ha sentado en la conciencia del pueblo ecuatoriano? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Si usted y yo somos claros en esto, deberíamos darnos cuenta de que si yo no tengo nada que ver con el infierno, digo yo, entonces algo debo hacer en el entorno donde yo estoy para que la gente vea que el evangelio es una realidad. Recuerden que el evangelio no es cuestión de comidas ni bebida. El evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo, si somos creyentes, somos portadores para hacer justicia en el lugar donde estamos. Eso es el evangelio, en forma clara, ¿no? Entonces, si yo digo predico el evangelio, implica que yo hago justicia. Y eso implica un enorme trabajo para que no exista tanto dolor y amargura en el pueblo ecuatoriano como lo estamos sintiendo hoy. El reino de los cielos es justicia, es gozo y paz. ¿Y acaso no queremos que un pueblo como el nuestro tenga estas características? Haya justicia, haya gozo y haya paz. Usted y yo somos responsables de que eso se pueda medir en el lugar donde estamos. Amén. Sí, pero eso implica hacerlo. Caso no solamente decirlo, sino hacerlo. Y esto es importante, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Pero aquí tengo. Miren, por favor. Vamos a analizar entonces el por qué, el para qué y el cómo. El por qué. ¿Por qué tenemos que hacer los cambios en mi lugar de trabajo, en mi hogar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Es una buena pregunta, ¿no? Para no convertirnos en simples religiosos. La religión no salva. Ninguna religión salva. Ninguna. Solo Cristo salva, sana, santifica, viene otra vez. Por favor, tengamos presente esto. ¿Por qué entonces? Mire lo que dice el texto del libro de Santiago. Y a vosotros, estando muertos en pecado, por eso no sirve la religión, porque el evangelio lo que ha hecho es, habiendo usted y yo estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó. El evangelio, por lo tanto, nos ha dado esa característica de haber resucitado, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ojo con eso, perdonándonos todos los pecados. Si usted aceptó a Jesucristo, por lo tanto, de manera sincera, todos sus pecados fueron perdonados. No hay nada que se intente resolver. No puede decir un creyente, es que yo cometí en mi juventud un pecado tan grande, tan fuerte. No, si usted se abrió su corazón a Jesucristo, todos sus pecados han sido perdonados. Esto es importante que entendamos. Y mire, luego dice, anulando el acta de los decretos que habían en contra de vosotros. Anulando el acta de los decretos. ¿Qué significa esta palabra? Satanás, para mi persona, Luis Esteves, él tenía a su cargo una hoja donde decía, Luis Esteves está condenado y me pertenece. Ese es el acta, que toda la persona no creyente está en las manos de Satanás.
¿Qué hace el Evangelio? Coge y le arrebata, le quita de las manos de Satanás, Colosenses capítulo 2, y lo coloca en la cruz, donde Satanás no tiene acceso. Eso es lo que está diciendo el texto. Y esto es algo realmente fundamental, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¿Qué significa esto? La deuda con Satanás, Jesucristo ya lo pagó. Ya lo pagó, ¿sí? Usted y yo, si somos creyentes, no tenemos ninguna deuda respecto a lo que Satanás antes lo tenía, y tenía ese control. Entonces aquí está el porqué. Si usted y yo, si yo no tengo ya ninguna deuda con Satanás, de que soy libre de la condenación, de que no me voy a ir al infierno, a que las llamas siempre estén ahí presentes y el gusano que come mis carnes nunca realmente deje de hacerlo. Si estoy libre de la condenación, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No me parece que debe haber una respuesta muy clara para que usted y yo digamos, tengo que cambiar la realidad presente y mi lugar de trabajo, mi hogar, mi familia tiene que ser el laboratorio donde yo experimente todo lo que se necesita para dar a conocer la veracidad del Evangelio. Si yo en mi lugar de trabajo 20 años, que paso ¿cuántas horas del día? 8 horas, más o menos, de estar despierto. El 50% de que usted está despierto está en su lugar de trabajo. Y si ese tiempo, 50% que está despierto, no hace cambios para evitar la corrupción, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos invalidando, a mi juicio, lo que realmente ha hecho Dios a través de Jesucristo para conmigo. Usted y yo, por lo tanto, somos libres. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa ser libre? Tomar decisiones, ¿verdad? Claro, soy libre de tomar decisiones. Perfecto. Pero ser libre también implica que yo asuma la responsabilidad de esas decisiones. Eso significa ser libre. Tomo decisiones, pero también asumo con responsabilidad el efecto de esas decisiones. Lo tome o no lo tome. Tome decisiones o no tome decisiones. Ser libre implica aceptar el efecto de que tome decisiones o no tome decisiones. Me quede en mi lugar de trabajo callado la boca sin decir y hacer nada para que el Evangelio se dé a conocer o no, ¿verdad? Muy bien, ¿qué significa esto? Ahora vamos a el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es importante. Usted en su trabajo, generalmente en la experiencia tomada, yo doy unas charlas y talleres a la empresa privada. Dios me ha permitido varios talleres ya. Y ahí hablo con las personas. Y muchas de las personas hacen las cosas como autómatas. Usted y yo se entiende que nunca debemos hacer algo que no sepamos para qué. ¿Para qué hacemos? Y una pregunta. Usted debe trabajar en alguna parte. ¿Para qué trabaja? Una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Qué decimos la mayoría? Para ganar un sueldo, ¿verdad? Entonces trabajamos por un sueldo. Eso no es correcto a la luz de la Escritura. Yo sé, lo que estoy diciendo es fuerte. Yo no trabajo por un sueldo. Yo trabajo por una calidad de servicio que doy. Y mi patrono adquiere una deuda para conmigo. Mi patrono tiene que pagarme esa deuda. A cambio, yo doy calidad de servicio para mejorar la realidad presente en el cual donde yo estoy. Cambia la concepción. Si la iglesia de Cristo entendiera esto, otra realidad estaría pasando en nuestro querido Ecuador. ¿Para qué?
Fíjese lo que dice el libro de Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Medio raro esto, ¿no es cierto? ¿Quién se pone contentos cuando pasa pruebas? ¿Cómo está usted? Hecho leña de un cáncer. Lindo, gloria a Dios, amén, aleluya. No decimos eso cuando pasamos dolores y pruebas. Pero escúcheme bien esto. Aquí está la parte más fuerte en donde el poder de la palabra de Dios se puede medir. Se puede medir el poder de la palabra de Dios. Dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Las pruebas, las crisis que vive el país en este momento, para el creyente, las dificultades, las pérdidas económicas, las pérdidas de los negocios por todos los problemas que estamos viendo en todas las regiones del país, las pruebas para el creyente produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Por favor, tratemos con cuidado ese texto. Es decir, las pruebas, las dificultades, las crisis me van a permitir a mí que la prueba de esa fe produzca perseverancia. ¿Perseverancia en qué? ¿En qué perseverancia? En mantenerme íntegro, correcto en todo lo que haga, venciendo la adversidad, venciendo las crisis y las dificultades. ¿Qué hace la perseverancia? Miren lo que dice este texto. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces ahora sí pregunto, cuando usted esté pasando por pruebas, ¿qué diría? Gloria a Dios, pues, ¿no? Aleluya, amén, ¿verdad? Porque las pruebas, las dificultades, la resiliencia al enfrentar las crisis nos permite a nosotros alcanzar la perfección y la integridad de vida, y que no nos falte nada. Entonces, benditas sean las pruebas, pues, benditas sean las dificultades, porque alcanzamos a ese nivel de integridad que necesitamos. Esto es fabuloso. Pero hay una cosa más. El texto dice, pero si les falta sabiduría, pídasele a Dios con fe, sin dudar nada. Porque el que pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconsciente en todo lo que hace. ¡Qué barbaridad! Aquí hay dos cosas entonces. La parte positiva, cuando las pruebas, las situaciones críticas, el dolor, la enfermedad, las situaciones económicas críticas me permiten la resiliencia y alcanzar el más alto nivel de integridad para que no me falte nada. O lo otro, la indecisión, el dudar. Y dice el texto que el indeciso no espere que Dios va a hacer algo por esa persona. Ahora imagínense el tema. Usted está en su trabajo, sabe que hay corrupción, sabe que hay cosas que se está haciendo mal, y usted se calla, no hace nada, indeciso, no toma la decisión. Dice el texto que el indeciso no espere que Dios haga algo por usted. Por lo tanto, le obliga a la persona a adquirir resiliencia y alcanzar el más alto nivel de integridad, o callarme y por miedo hacer nada. Y si me callo frente a los problemas de la sociedad, frente a la corrupción y delincuencia, si me callo, si no hago nada, no espere ayuda del Señor en nada. Entonces ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué el país hemos llegado a este nivel? ¿Por qué la iglesia de Cristo no se ha dado a conocer? ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no es un ente consultor de los gobiernos?
por indecisos. Porque observando, teniendo la solución, nos callamos y hacemos nada. Porque todo eso entonces, ¿para qué? Para transformar la realidad presente por gratitud a lo que Cristo hizo por mí. Si yo merecía el infierno y en vez de recibir la copa de ira de Dios, recibido la copa de misericordia de Él, me libró del infierno, entonces todo lo que yo soy tengo que utilizarlo para dar a conocer la verdad del Evangelio en mi lugar de trabajo, que paso el 50% del tiempo despierto. Caso contrario, por indeciso, por miedo, el grito desesperado, así pongo en este libro, el grito más terrible, más desesperante para una sociedad es el grito del silencio de las personas que saben hacer el bien y no lo hacen. El silencio es el grito más aterrador que se puede escuchar en una sociedad como la nuestra. Entonces, ¿para qué? Para transformar la realidad presente por gratitud a lo que Cristo hizo por mí. Querida iglesia, Dios permita que lo que escuchemos ahora por el Espíritu Santo marque su historia y que usted empiece a cambiar radicalmente su estilo de vida. 4 cosas de lo que Dios nos ha mostrado a lo largo de la Escritura. A ver, el recurso que tengo, ¿debo conocerlo bien? ¿Sería usted de acuerdo? Si usted tiene ese teléfono bonito, ¿debería conocerle bien su teléfono? ¿Qué pasa si no conocemos bien un recurso? ¿En qué se convierte en el recurso? En un estorbo, en un desperdicio. Primer punto, el recurso debe conocerlo bien, ¿sí o no? Eso es práctico. Esto es aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra, eso es práctico. 2, el recurso tengo que hacerlo producir, pues, ¿verdad? Si usted tiene ese teléfono y a través de ese teléfono puede hacer negocios, transacciones, trabajar en su negocio, debe hacerlo producir el teléfono. Insisto en esto, si no utilizo bien el recurso, se convierte esto en un desperdicio. 3, la aplicación del recurso debo hacerlo con eficacia y eficiencia. Eso implica utilizar el recurso con eficacia, que significa cumplir el propósito. Con eficiencia, no desperdiciar recursos. Y 4, por supuesto, el resultado que obtengo de aplicar el recurso debe beneficiar al lugar donde sirvo. Eso es el concepto práctico del Evangelio. 4 cosas que a lo largo de la historia bíblica se ha repetido. Muy bien, frente a esta realidad, ¿cuál es el principio espiritual? Que en el libro de Santiago es muy fuerte y dice lo siguiente en Santiago 1 del 22 y el 25. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Vamos el domingo, vamos a escuchar un texto bíblico, nos aprendemos a veces de memoria el texto bíblico, en el devocional ya sabemos de memoria, pero no me sirve de mucho el oír la palabra de Dios. Tengo que aplicarlo, llevarlo a la práctica. Y aquí viene, por favor, querida iglesia, amada iglesia, verso 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Hay que perdonar si alguien nos ofende, ¿verdad? Eso implica perdón como concepto. Pero ¿cómo le debo practicar? ¿Cómo lo practico? Perdonando, ¿verdad?
Si no perdono, no practico. ¿Cuál es el resultado de no practicar el perdón? A ver. Resentimiento, amargura. Todos los amargados son los que no ponen en práctica el perdón. ¿Qué tal eso? Y todo amargado tiene siempre más años de lo que biológicamente lo tiene. ¿Sí? Se envejece, se arruga el alma, se arruga su vida por no practicar lo que ha escuchado. Y dice el texto, recibirá bendición al practicarla. Híjole, querida iglesia, si usted tiene en su lugar de trabajo datos que no está bien, sabe que no está bien esto, deja pasar, usted no va a ser bendecido por Dios. Tiene que enfrentar los niveles de corrupción. No es fácil. Veamos un ejemplo, ¿sí? La corrupción, gigante que nos está aplastando y haciendo daño. ¿Cómo se lo enfrenta? Con integridad. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la corrupción del país? Con gente, hombres y mujeres que sepan lo que es el manejo de la crisis y alcancen altos niveles de integridad. Solo de esa manera se enfrentará a la corrupción que hay en nuestra sociedad. Ejemplo, lo que vamos a ver. El recurso que tengo debo conocerlo bien, ¿verdad? Primero, la integridad, que me dijo el libro de Santiago, que al pasar la crisis llego a ese nivel de integridad sin que me falte nada. Yo debo saber qué es la integridad. ¿Qué es la integridad? Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que es la integridad, sí, una idea de lo que es la integridad. Cuando Jesús, capítulo 10 del libro de Mateo, les manda a los discípulos, dice, no se vayan fuera de Israel, no se vayan a Samaria, quédense ahí y hagan 3 cosas, resume el libro de Mateo, el capítulo 10, salvación, sanidad, liberación. Salvación, sanidad, liberación. Y ahí va presentando cómo se debe hacer misión en su lugar de trabajo, con la integridad. Hay 7 características de lo que es la integridad, 7 que están reflejadas en el libro de Mateo. Entonces yo entiendo que debo primero conocer bien lo que es la integridad, ¿verdad? 2, recurso que tengo, debo hacerlo producir. La integridad tengo que ponerlo en práctica. ¿Qué significa esto? Mañana, si es que todo va en el orden, usted tiene que irse en su trabajo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer mañana en mi lugar de trabajo aplicando la integridad? Para que yo sea perfecto, aplicando y bendiciendo mi vida al aplicarlo. Ese debe ser el gozo de los lunes de trabajo. No digo, ya llega los lunes, ya tengo que irme a trabajar hasta que venga el San Viernes. Pero fíjese esa cultura que nosotros tenemos. 3, la aplicación del recurso debe hacerlo con eficacia y eficiencia. Muy bien. Entonces mi integridad no lo aplico así nada más. No. Tengo que ser eficaz y eficiente, porque es el recurso que Dios me ha dado para transformar la realidad presente. Y 4, lo que aplico debe beneficiar. Entonces, la organización a la cual yo sirvo será menos corrupta por la intervención de una persona con integridad. Así dejamos de ser una sociedad con huecos. Una sociedad con huecos. ¿Qué significa esto? 7 características. No se va a avanzar todas, por supuesto. Honestidad. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Fíjese una cosa. Mi querida señora, ¿es usted una persona honesta? ¿Sí? Demuéstreme.
no, con datos reales, ¿cómo usted podría demostrar que es honesta? ¿Qué tal eso? Ya lo obliga a pensar, ¿verdad? Híjole, ¿cómo demuestro que yo soy honesto? Debo ser honesto en mi vida personal. Debo ser honesto en mi hogar. Debo ser honesto en mi lugar de trabajo. Debo ser honesto como ciudadano de la nación. Y debe ser medido eso. Una cosita sencilla de la falta de honestidad. Si usted gasta más de lo que ingresa, no es honesto. Porque está mostrando los malos hábitos que tiene. Que ser honesto, corregir los malos hábitos. Para no gastar más de lo que tengo. ¿Qué tal es? ¿Cuánto analizamos las deudas? ¿Qué problemón? Esta gráfica, así debería ser nuestra vida, ¿verdad? Sin huecos. Si esta botella tiene huecos, ¿qué pasa? Todo el recurso se desperdicia. Si usted y yo no somos íntegros, somos un perfecto desperdicio. Y esto es importante confrontarlo. Querida iglesia, imagínese, déjenme ser un poquito frontal, ya mis años me permiten ser frontal, ¿no? ¿Verdad? Lindo culto el domingo, alabanza preciosa. Pero todo lo que se dijo el domingo no lo aplico yo el lunes en mi hogar o en mi casa. De lindo no tenía nada. De lindo no tenía nada. Porque la iglesia de Puembo no son ustedes que se reúnen en el templo. Por la experiencia vivida, yo sé lo que costó adquirir esta infraestructura. Yo sé lo que costó, porque estuve presente en todo este proceso, ¿verdad? Pero la iglesia de Puembo no es el templo, no es el recurso que se gastó en el templo, no es piedras muertas. La iglesia de Puembo no es esto. La iglesia de Puembo son ustedes. Resumen, ¿dónde va a ir la iglesia de Puembo mañana? Usted, ¿dónde va a ir la iglesia de Puembo mañana? Usted. El lugar cualquiera que sea, ¿no? Perfecto. A trabajar. Eso es lo que la iglesia de Cristo se desplaza. Qué terrible pensar que la iglesia, piedras muertas, estas piedras se van a desplazar, se va a mover, se van a dañar con el tiempo. Polillas se dañan. Pero ustedes se desplazan mañana. O en su hogar, en su trabajo. Eso es la iglesia. Agentes que se mueven, ¿verdad? Veamos solamente uno de ellos. Uno de los 7. Yo estoy hablando con el pastor Gio para darle toda esta serie de 7 opciones, pero solamente vamos a hablar uno. Uno. De los 7, de lo que es integridad, uno solo. Y de este excelencia y credibilidad, de ellos uno. Fíjese, ¿usted es excelente en su trabajo? Sí, me dice. Todo el mundo dice. ¿Usted es excelente en su trabajo? Sí, todo el mundo dice. ¿Es creíble? A la vez. ¿Es excelente y creíble a la vez? ¿Cómo se entra en conjunción la excelencia y la credibilidad? Yo puedo tener un informe de un trabajo excelente, maravilloso, a color, con diapositivas, todo chévere. Pero le pregunto a usted, pero si ese informe bien bonito, bien hechito, está con datos falsos, ¿es excelente? El Technicolor no le sirve para nada. Porque se basó en datos falsos. Entonces tengo que diferenciar
ser excelente y creíble a la vez. Para que eso ocurra, tengo que tener propósito en mi vida. Yo tengo que trabajar de acuerdo a la esencia de lo que soy. Y la esencia de lo que soy me permite trabajar no por el salario que me pagan, sino porque soy herramienta útil para Dios para mostrar la eficacia del reino de los cielos en el lugar donde yo estoy. Usted tiene que idearse, cambiar, transformar. Usted me dice, este pastor solamente habla nada más. Tengo historia al respecto. El colegio Benalcázar, profesor de física. Ahí fui y demostré que hay que hacer cambios. Siendo profesor de física, no hay tiempo para hablar de eso. Y he hecho en muchas partes, me ha tocado hacer así. Pero si yo no tengo propósito de mi vida, ¿para qué hago? No me sirve la plata lo gasto mal, siempre vivo endeudado. No he encontrado la esencia de por qué estoy aquí en esta tierra. Pero a su vez es el conocimiento de la verdad. Para yo ser creíble y excelente, siempre tengo que buscar la verdad. Descubrir la verdad. Usted trabaja comercializando. Usted trabaja comercializando. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tiene que ser la verdad, ¿sí? Veamos un poquito nada más este tema, dado el tiempo que me falta muy poco. Esto es para un poco más, pero déjeme ponerlo de esta manera, querida iglesia. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué significa este texto? ¿Qué quiere decir en la práctica ese texto? Que cuando usted y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, el ADN de papá, el ADN de mamá, Dios presente ahí para hacer lo que dice el verso en la parte 3. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos todavía. Esta gráfica es por la inteligencia artificial, viendo cómo funciona el cerebro. Y dos cosas facilitas ahí de entender. La amígdala, este elemento vital del cerebro en la parte más o menos de baja, es la causante del miedo. Voy a dar un ejemplo. ¡Hola! ¿Quién se asustó? ¿Alguien? ¿Verdad? Eso es lo que genera la amígdala. Le pone firmes, se cuadra frente a un ruido fuerte, listo para enfrentar cualquier cosa. Eso produce la amígdala. Pero otro elemento vital es esta de la corteza prefrontal. Esta razona. La vida suya, el éxito suyo estará en que predomine el razonamiento, resultado de lo que Dios hizo en su cerebro cuando estaba en el vientre de su madre, frente a los miedos, a los temores. El miedo paraliza, el temor paraliza. Pero si usted tiene claro lo que Dios le ha diseñado para usted, vence el miedo. No digo que no tenga miedo, vence el miedo. Y esto es algo importante. Usted y yo somos células somáticas, ¿no? Yo me acerco donde usted, a mi hermano, cojo un pelito, ¡zas! Y del pelo le saco una célula. Ahí está, usted ve en la célula claramente. Por efecto del tiempo solamente le resumo en lo siguiente. Dios diseñó a través de estructuras químicas las redes neuronales que usted tiene, para que un momento en que Cristo venga a su vida, ¡zas!,
su cerebro haga funcionar las redes neuronales que estaban ahí sin funcionar, pero hechas para que usted se convierta en una persona que cumpla el propósito de Dios en su vida. Una célula, si estiramos su ADN, tiene 2 metros. Todas sus células, que son bastantes, la longitud de todo ese ADN es tan largo de una persona que alcanzaría, si lo estiramos al sol y su regreso, 200 veces. Eso usted va a encontrar en el libro más explicado, con mayor profundidad. ¡Wow! Y toda la estructura química, la citosina, la guanina, la adenina, la timina, redes neuronales que están hechos para que en un momento determinado funcione usted bajo el propósito de Dios. ¿Y qué ocurre cuando usted en un momento determinado descubre el propósito de Dios? Dice, ya sé, Señor, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Ya sé, ¡zas! Por así decirlo, el cerebro se ilumina, como se me iluminó a mí tiempo atrás. ¿Y qué pasa con un cerebro iluminado? Ustedes ven en la parte de la derecha, aunque no se muestra aquí, pero ustedes ven ahí el foquito. Muy bien, quise poner esto. La persona que sabe muy bien el propósito de su vida empieza a desarrollar ideas nuevas de acuerdo al propósito de Dios. Y esto es impresionante en su trabajo. Ideas nuevas de acuerdo al propósito de Dios para usted hacer cambios en su lugar de trabajo para la gloria de su nombre. La parte que ve del corazón, híjole, aquí está interesantísimo. Empiezan a cambiar los sentimientos para que se ajusten al amor de Dios. Y empieza a amar, no esperando que le amen. ¿Qué tal es? ¿Cristo esperó que le amemos a Él? Nada. De esta manera empieza uno a manejar las emociones de acuerdo al propósito de Dios. Y si usted ve ese como blanco, ¿no? Toda decisión que usted haga estará de acuerdo al propósito de Dios. Y usted se convierte en un agente de cambio poderoso y eficaz. Por eso uno puede decir, ¿no?, cuán grande es la obra de mi Creador. Por eso, querido hermano, no piense que venir a la iglesia, por favor, es venir al culto y salir a hacer todos los días lo mismo, sin cambios. Se vuelve aburrida la vida cristiana así, esperando el domingo para ver si algo me inspira el pastor de la iglesia. ¡Qué terrible expectativa! Usted tiene que ser el que moviliza, cambia, altera la realidad presente y goza y disfruta de las cosas nuevas que Dios le está mostrando que sí puede hacer para la gloria de su nombre. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos entender. Termino con lo siguiente. Fíjese, el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. No es mi propósito. Su propósito en mí. Y por su gran amor, Señor, cuídame. Dame lo que necesito. Una casita donde vivir, comidita, ¿no?, unos dólares que calman los nervios, ¿no? Pero nada más, porque cuando usted y yo nos muramos, vamos con 0. Cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Soy agente para ti. Obra, Señor, en mi vida. Y Él se encargará de darle todo lo que yo necesito para seguir siendo una herramienta para la gloria de su nombre. Entonces, aquí está el resumen. Mi responsabilidad, saber bien el propósito de Dios para mí. 2, Dios cubrirá todas mis necesidades. El efecto de aplicarlo en mi trinchera me permitirá ser eficaz y eficiente. Y el entorno en donde Dios me ha puesto será beneficiado.
Y ahí se cumple lo que dice el texto de Santiago que ya vimos. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Queridos amigos, hoy o nunca. Hoy o nunca. Hoy crezco. Hoy cambio. Hoy transformo. Y doy a conocer en mi lugar de trabajo. No es fácil. Se va a demorar en el tiempo. Pero ahí está el propósito. Ahí está el objetivo. Padre Celestial, qué hermoso es las notas musicales como estamos escuchando hoy, que manos ágiles mueven las notas y generan una melodía. Que sea nuestra vida, Señor, una melodía a tus oídos. Que nuestra vida se transforme en sonidos que a ti te agrade. Y que seamos nosotros instrumentos como parte de una gran orquesta para que esa melodía y armonía musical, así como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, eran olor grato a Jehová. Así la melodía de la aplicación de la integridad en mi lugar de trabajo sea una melodía armónica a tus oídos. Y que lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo podamos, oh Dios, sacar una sonrisa de parte de ti. Buen siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Ven, entra al gozo de tu Señor. Danos la habilidad, Espíritu Santo, de ser alegres en medio del dolor, en medio de las dificultades. Úsanos como agentes de cambio, con vida, con propósito bien definido, para la gloria de tu nombre. Toma la vida del pastor Gio, de su equipo pastoral, de sus líderes, de todos los miembros de esta iglesia del Batán, de esta iglesia de Puembo. Y llénale, Señor, de tu gloria. Te alabamos, Señor. Usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, haciendo los cambios en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, para que se extienda el Evangelio a todos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana, vayan con Él. Y no se olviden que hay motecito con chicharrón allá para levantar fondos. Que Dios les bendiga.